Con miras a las elecciones generales del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición la ventanilla única, una importante herramienta que concentra valiosa información. Para hablar sobre esta, nosotros ya nos encontramos conectados con la doctora Lourdes Vargas. Ella pertenece a la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Doctora, por favor, ¿podría comentarnos en qué consiste la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones? Bien, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta que se pone a disposición de las organizaciones políticas para que ellos puedan buscar información de sus posibles candidatos, para hacer una selección informada de ellos y así poder postularlos al momento de presentar las candidaturas, ¿no? Bien, la ventanilla única concentra información de diversas instituciones. ¿Cuáles son estas? A ver, la ventanilla única propiamente entrega información Hay información muy relevante para las organizaciones políticas y está vinculada a temas más importantes como, por ejemplo, las sentencias condenatorias por delito doloso vigentes. Este tipo de información es importante que cuente la organización política porque es un impedimento tener una sentencia condenatoria para ser candidato, siempre y cuando esté vigente. Y también hay otros tipos de información sobre sentencias condenatorias que más adelante quizás puedo detallar. El tema de registro de deudores alimentarios morosos, que también es un impedimento para ser candidato. Y el registro de deudores judiciales morosos. Estos tres tipos de información, sentencia, REDAM y REDJUM, es información que proviene directamente del Poder Judicial. También tenemos las órdenes de captura nacional, las órdenes de captura internacional, que nos lo brinda el Ministerio del Interior, ¿no? A través de la Policía Nacional del Perú. Tenemos las deudas en cobranza coactiva de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Tenemos información sobre bienes que nos brinda la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Tenemos el Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica profesional, que esa información proviene del Ministerio de Justicia, y también tenemos las deudas originadas en tributos, contribuciones a nivel de los gobiernos locales. O sea, hay que tener en cuenta de que esta información no la genera el Jurado Nacional de Elecciones. Es una información que en otras entidades públicas. Lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de la herramienta de la ventanilla única es poner en una sola plataforma, poder obtener esa información para poderla transmitir a las organizaciones políticas cada vez que hacen uso de la ventanilla. Hay que tener presente que el uso de la ventanilla es facultativo, más no es obligatorio. Efectivamente, doctora Lourdes, si podría comentarnos y compartir una vez más por qué es importante que cada una de las organizaciones políticas que postulan para las elecciones generales del 2021 accedan a esta importante herramienta del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, es importante porque ellos van a obtener información valiosa respecto al menos de las sentencias condenatorias, respecto de lo del REDAM. Ahora, hay que tener en cuenta que esta herramienta de la ventanilla única se nutre de información que proviene en mayoría de la PIDE. La PIDE es la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, que es una herramienta que sirve para que entidades puedan darse información, puedan compartir información valiosa. En ese sentido, en el año 2018, para las elecciones regionales y municipales 2018, el Jurado Nacional de Elecciones prácticamente tiene casi todos sus servicios de la PIDE, con excepción del Poder Judicial, ¿no? O sea, la información que recibimos de la PIDE. Nosotros no nos comunicamos con la SUNAR, no nos comunicamos con la SUNAT, no nos comunicamos con cada gobierno local para que nos brinde la información. Simplemente consumimos información que estas entidades públicas ya han publicado su información a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, que está administrada por la Secretaría de Gobierno Digital, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tiene una información actualizada tratándose de las condenatorias del Poder Judicial.
Ahora, las sentencias condenatorias que nos brinda el Poder Judicial están vinculadas estrictamente a las sentencias condenatorias por delito doloso vigentes. Vigentes en el entendido de que puede haber una persona que haya sido condenada y ha cumplido su condena hace 10 o 5 años, pero mientras no esté rehabilitada su condena, no esté rehabilitada esta persona por el cumplimiento de la condena, siempre va a aparecer en ese registro. Entonces, es la oportunidad también para que algunas organizaciones políticas adviertan que la persona que pretenden postular, pese a que ya cumplió la condena, y podría ser por un delito de los que no está prohibido para poder postular, tome conocimiento, entonces sea la oportunidad para que pueda plantear su rehabilitación. Ahora bien, hay una información relevante que no la damos a través de la ventanilla única, por ejemplo, en aquellos condenados que ya han sido rehabilitados en delitos contra la administración pública, están detalladas propiamente, y también por tráfico ilícito de drogas, delitos de violación. Bueno, hay una carta de delitos que estas personas, pese a haber sido rehabilitadas, no pueden ser candidatos. Lamentablemente esa información no la estamos brindando, porque hay un impedimento establecido en el Código Penal, en el artículo 70, y en la Ley de Protección de Datos Personales, que establece que el historial de condenas que pueda tener una persona, así ya estuviera rehabilitado, solamente es de acceso para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. En ese sentido, ese tipo de información que es tan valiosa también para las organizaciones políticas, no la podemos brindar por esta limitación legal. El Jurado Nacional de Elecciones ha intentado y ha propuesto proyectos de ley ante el Congreso para que se habiliten esas limitaciones, pero bueno, no hemos tenido una respuesta favorable en el Congreso de la República. Ahora bien, si bien es cierto, tenemos dos informaciones relevantes, la sentencia condenatoria y la de deudores alimentarios morosos, hay que tener en cuenta que toda la información que pasa por la ventanilla única, con excepción de las órdenes de captura nacional e internacional y la sentencia condenatoria por delito doloso, toda la información puede obtenerla cualquier ciudadano. O sea, si entran a la SUNAT, pueden obtener con el DNI o el nombre las deudas que tenga un ciudadano, ¿no? REDAM también es de acceso público a través de un portal del Poder Judicial. RedJun también, ¿no? Y la SUNAR, en lo que se refiere a bienes, esto es propiedad predial, bueno, se puede obtener información yendo a los registros o también por la web en caso de contar con los datos del DNI y el registro de propiedad vehicular que también se brinda. Si ustedes pueden acceder al número de la placa, también se puede hacer las consultas. Entonces, es una información que las entidades públicas ponen a disposición. Sin embargo, lo que hace la plataforma es reunirla en un solo espacio para que las organizaciones políticas puedan acceder a ella, ¿no? Doctora, es una importante herramienta, muy útil también. ¿Se podría comentarnos además cómo pueden acceder las organizaciones políticas a esta? A ver, desde el momento que se diseñó esta herramienta, la concepción, bueno, en ese primer grupo de trabajo estuvieron 3 ingenieros informáticos de TI y la suscrita, ¿no? Entonces, la visión que tuvieron ellos, y todos creo que concordamos en esa oportunidad, porque además el reglamento de la ventanilla única así lo exigía, era que la misma ley decía, hay 2 modalidades para atender este tipo de solicitudes, una modalidad presencial y una modalidad no presencial. Ellos eran ingenieros de TI, y bueno, yo era la única que no era ingeniera en ese grupo, entonces se optó realmente porque todo sea de manera no presencial. ¿Y esto qué implica? Que ningún personero, porque cabe precisar que solamente acceden a esta herramienta informática los personeros de las organizaciones políticas. Entonces, ningún personero debe de acudir al Jurado Nacional de Elecciones a presentar una solicitud y solicitar la información respecto de las personas que ellos quieran, de que quieran tener información. Ellos solamente entran con un usuario y contraseña y por internet formulan la consulta e inmediatamente obtienen la respuesta en la plataforma. Entonces, ya desde el 2015 se diseñó de esa manera.
la ventanilla única ya está activa desde varios procesos. El primero fue en las elecciones generales del 2016 y se activó un 29 de octubre del año 2015. Y amparados en esta disposición del reglamento de la ventanilla única, que debería hacerse uso de la PIDE. En el año 2015 la PIDE no tenía toda la información que ahora tiene. Y poco a poco hemos ido pasando información. Bueno, diferentes entidades han publicado sus informaciones en la PIDE, y lo que hace el jurado es consumir la información de la PIDE para poder cumplir con este mandato legal que ayuda a las organizaciones políticas. Por ejemplo, en las elecciones generales del 2016 hay partidos políticos que los 140 candidatos que postularon han pasado todos por la ventanilla. Inclusive en las elecciones congresales extraordinarias, el 100% de los candidatos de dos políticas fueron consultados en ventanilla única. Entonces, así hay porcentajes de personas que han sido consultadas, pero que también han sido postuladas, de tal manera que es una información que les ha servido. Bueno, y también se ha detectado en algunos casos, creo que hay organizaciones que saben que tienen alguna condena y los han postulado, pero el jurado electoral, el jurado nacional, en sus diferentes instancias, también hacen los filtros respectivos, ¿no? Porque la condición de una persona el día 1 puede variar al día 30 o al día 60. Por ejemplo, si hay alguien que ahorita está siendo consultado el día 15 de julio, si estás por ahí, hay alguna sentencia que está en apelación y luego es confirmada y queda firme la sentencia, podría aparecer en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Entonces, ¿por qué? Porque es una información en línea. Entonces, sí es importante que las organizaciones políticas hagan uso de esta herramienta. Así es, doctora, muchas gracias. Para finalizar, por favor, ¿podemos enviar un mensaje a las organizaciones políticas invitándolas a acceder a la ventanilla única? Bueno, sí, el Jurado Nacional de Elecciones, desde que salió la ley, siempre ha puesto a disposición de las organizaciones políticas esta herramienta para que hagan una selección informada de sus candidatos y puedan proponer a la ciudadanía los candidatos idóneos, ¿no? De tal manera que nosotros, los ciudadanos, podamos tener una mejor calidad de candidatos, ¿no? Y no tener las sorpresas que ya en experiencias pasadas hemos obtenido. Entonces, claro, la ventanilla todavía tiene para poder seguir creciendo en información, dependerá de la voluntad política en el Congreso, de poder incluir mayor información, ¿no? No necesariamente que sea un impedimento, pero sí mayor información para que las organizaciones puedan tener una idea concebida sobre las condiciones de sus candidatos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una información sobre los bienes, ¿no? Hay candidatos que no tienen absolutamente ningún bien a su nombre. Sin embargo, son candidatos que en el fragor de la organización, en pleno fragor, los mismos representantes de las organizaciones políticas pueden ver que provee, apoya, pero sin embargo, cuando van a ver en la SUNAR no tienen registrado ningún bien. Alguna lectura debemos de obtener de la información que nos brindan, que podemos obtener de la ventanilla única, ¿no? Entonces, en realidad, en la capacidad de poder, la sabiduría está en analizar qué información yo tengo sobre esta persona y realmente me va a representar a mí como organización política, ¿no? Entonces, es una herramienta que puede ser, puede ser mejorada, esperemos que sí. El Jurado Nacional de Elecciones de una u otra manera está tratando de fortalecerla, pero bueno, solo el tiempo, esperaremos en el tiempo para que se pueda fortalecer de manera que cada vez sea más útil para las organizaciones y sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Para tener un país con mayor desarrollo. Bien, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ha quedado claro que este es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones porque las organizaciones políticas puedan elegir mejor a sus candidatos. Muchas gracias, doctora Lourdes. Bien, gracias a ustedes. Buenos días. Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más.